Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo coloquio, este coloquio sobre la primera asamblea eclesial realizada del 21 al 28 de noviembre en México, la primera asamblea eclesial latinoamericana y caribeña. Este acontecimiento es un acontecimiento muy importante porque no solamente es un hecho puntual, sino que nos ilumina o nos abre en este proceso de camino sinodal que estamos realizando, convocado por el Papa Francisco, y este hecho, este evento, ha sido un evento muy importante que abrió el espacio de camino, de reflexión sobre la situación de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña, que aporta también elementos y su riqueza para la iglesia en general. Hoy nos acompañan dos personas que fueron miembros del Comité de Espiritualidad y Liturgia, de asambleístas, participantes de esta asamblea, de la primera asamblea eclesial latinoamericana y caribeña, y estos representantes son Daniela Canavina y Jesús García. Voy a presentarlos a cada uno de ellos y luego los dejaré con ellos que nos van a hablar sobre sus desafíos, los desafíos, las experiencias y todo lo que esta asamblea les repercutió en su vida personal y en sus reflexiones sobre la iglesia. Tenemos entonces a la hermana Daniela Adriana Canavina. Ella es de nacionalidad argentina, nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es una religiosa perteneciente al Instituto de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato. Es profesora en Ciencias Religiosas por el Instituto Lumen Christi de la ciudad de Córdoba, Argentina. Bachiller en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, la UCA. También licenciada en Teología por la misma universidad. Y es doctoranda en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha desempeñado varios cargos y servicios dentro de la comunidad religiosa como docente en el nivel secundario, coordinadora de la pastoral primario-secundaria, encargada de la pastoral juvenil vocacional de la provincia argentina, formadora de las etapas de formación inicial, postulantado y juniorado, secretaria provincial, consejera provincial, superiora provincial del año 2009 al 2017, directora general del Consejo de Gestión de Obras a cargo de la animación de los 12 colegios de la región rioplatense perteneciente a Argentina y Uruguay en el 2018. También ha desempeñado servicios a nivel externo de la comunidad religiosa, siendo docente de formación cristiana y en teología en el nivel terciario del profesorado de psicopedagogía del Instituto Humanitas de Rosario, Argentina, en los seminarios de formación de catequistas en las ciudades de Rosario, Villa Gobernador Galvez y Buenos Aires, Argentina, también como directora del Instituto de Teología y Pastoral Itepare de la Diócesis de Reconquista de Santa Fe, Argentina, en el periodo 2000-2003, presidente también de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Uruguay, la CONFRU, en el periodo 2012 al 2017, y actualmente es secretaria general de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, CLAR. Y vamos a presentar entonces también a Jesús María García de las Heras, hermano menor capuchino. Nació en España en 1960 y vive en Ecuador desde 1986. Desde 1986 ha vivido en la sierra, en el noroccidente de Pichincha, Ibarra, Quito y Cuenca, en la costa, playas de Villamil y Portoviejo, y Oriente, Coca, de los cuales 18 años ha colaborado en la formación inicial, vocacional, postulantado y juniorado. En el gobierno ha servido como consejero, secretario y superior de la Custodia del Ecuador. Los ministerios que ha desempeñado son de presbítero, psicólogo, terapeuta familiar y especialista en el cuidado y protección de menores. Actualmente colabora en Portoviejo, en el Centro de Espiritualidad San Francisco, en las comisiones de los capuchinos del Ecuador, de comunicación, formación de laicos, apostolado, misión, JPIC y en cuidado y protección. Y en la SER, la Confederación Religiosa, colaboró en la Junta Directiva del Secretario Ejecutivo durante 10 años y actualmente en ERTA,
RT y EDA en la Comisión de Cuidado y Protección. En la CLAR colabora en la Comisión de Cuidado y Protección de Menores, CEVITEPAL, y ha escrito artículos en esta revista. También es tutor del curso presencial e intensivo de Cuidado y Protección de Menores en articulación con el CELAM y el CEVITEPAL. Y puntualmente ayuda a congregaciones e instancias eclesiales con charlas, retiros y asesoramiento. Bueno, después de esta presentación, les damos la palabra a la hermana Daniela y luego continúa Jesús contándonos sus visiones, sus reflexiones sobre esta primera asamblea eclesial. Muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir junto con Jesús como un mapeo del camino, pero también desde nuestra experiencia al interno de la asamblea. Y a mí me gustaría comenzar como haciendo un recorrido de cómo fuimos llegando a la celebración de esa asamblea para darle paso después a Jesús con los desafíos e interactuar conjuntamente. Sinceramente estoy muy agradecida por ser parte y arte del camino eclesial de este tiempo, ¿no? Y traigo a mis espaldas también la gracia de haber estado en el Sínodo para la Amazonía, donde pude ya vislumbrar desde dentro qué significaba esto de un camino sinodal. Y lo volví a percibir o a ver como más plasmado, entrando en este proceso de preparación de esta asamblea eclesial. Esta asamblea celebrada realmente que refleja un antes, un durante, que fue la experiencia que intentamos vivir, incipiente por cierto, con cosas que hay que seguir mejorando, ajustando, evaluando en el camino, pero que es parte de un proceso. Es decir, esta asamblea no puede considerarse como un punto de llegada, sino como un camino, un proceso realmente muy largo, y donde intentamos anclar la asamblea en la escucha mutua y en el discernimiento comunitario para ver qué es eso que el Espíritu le quiere decir, le quiere anunciar a la Iglesia. Fue realmente que un largo recorrido, y lo puedo decir porque me tocó estar desde los inicios, junto con la hermana Liliana Franco, presidenta de la CLAR, porque la CLAR fue convocada por el CELAM para poder también participar en este pensar, discernir el desarrollo de todo el proceso que nos llevaría hasta la celebración en México. Realmente un largo recorrido en el cual aprendimos a reconocer nuestra poliédrica diversidad, tanto en los encuentros preparatorios, como también en todo lo que aconteció dentro de la vivencia de la asamblea. Pero un camino de preparación que tenía rostros, es decir, teníamos que volvernos continuamente hacia las realidades que vive nuestro continente en sus dolores, en sus esperanzas, y esto es lo que quedó plasmado, reflejado en los desafíos que les vamos también a compartir, desde nuestra mirada y desde nuestra capacidad de decir, bueno, ¿por dónde es que tenemos que seguir caminando? Ustedes piensen que desde casi mayo del 2020 se comenzó el camino de preparación, y allí la CLAR, la Conferencia Caribeña Latinoamericana de Religiosos, primeramente en las personas de la hermana Liliana y mío, estuvimos mano a mano con el CELAM, realmente trabajando con mucha responsabilidad. Al principio en ese grupo éramos 3 mujeres, Liliana, mi persona y Janet, que era como la encargada de toda el área de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de México, y luego se fueron sumando otras religiosas, mujeres, que participaron en los diversos comités. Entonces estuvimos movilizando, acompañando procesos, siempre presidencia del CELAM, con la participación del cardenal Óscar de Madariaga y representantes de la Conferencia Episcopal de México. Y con esto decir que la participación realmente de la vida religiosa durante todo este tiempo de escucha fue muy importante, fue intenso, fue responsable, fue comprometido, y de algún modo dejó como reflejo el deseo
que la vida religiosa de nuestro continente tiene de aprender a caminar sinodalmente, sabiendo que la vida religiosa, y esto fue clave, se encuentra inserta en las periferias y que podía ser la que ayudara a traer la voz de todos aquellos hermanos que a veces no tienen cómo acercarse a sumarla. No para ser voz de los que, sino para atraer, colaborar a que esa voz forme parte de todo este proceso. Hemos intentado, por cierto, ayudar a profundizar en este camino. Hubo aportes muy importantes durante el proceso de especialistas y con frecuentes reuniones, a veces quincenales, mensuales, ir clarificando como paulatinamente los objetivos, es decir, hacia dónde queríamos caminar. El objetivo mayor que todos conocemos y que nos estuvo acompañando en el tiempo era este de reconectar las conferencias generales del episcopado latinoamericano y caribeño, relacionando el magisterio latinoamericano con el magisterio del Papa Francisco. Y de esa manera se trataban de marcar 3 hitos, de Medellín a Aparecida, de Aparecida a Querida Amazonía, y de Querida Amazonía hacia el Jubileo Guadalupano y de la Redención, que es ese horizonte largo que tenemos por delante. El sello, el estilo de todo lo que se intentó, y lo digo con mucho cariño, ¿no? Porque más allá de cosas desacertadas, quiso ser siempre el espíritu sinodal, tratando de salir del esquema episcopal, es decir, esta asamblea era eclesial, no era una nueva asamblea de obispos, era de participación de todo el pueblo de Dios. Y esto implicó proveernos de una metodología del ver, juzgar y actuar que camina a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, representativa, incluyente y participativa. Y de allí entonces pensarnos como asamblea eclesial. Este ejercicio fue muy fuerte y creo que a los pastores fueron los que más tuvieron que hacerlo, ¿no? de pensar que esto no era una asamblea del episcopado latinoamericano, sino que era del pueblo de Dios. Y que la experiencia a vivir, por otro lado, sea un hito eclesial, ¿no? De a momentos se hablaba de desborde del espíritu, en otros se hablaba de que estábamos vivenciando un kairós, porque se querían relanzar grandes temas surgidos ya en Aparecida y retomar con ellos la agenda pendiente. Si ustedes estuvieron atentos en la inauguración, cuando el Papa aquel enero del 2021 inaugura la asamblea, el mismo Papa Francisco dice, todavía tenemos deudas con Aparecida. Entonces parte de ese objetivo era traer todo lo que puede quedar como agenda pendiente. En definitiva, el deseo más profundo que nos animaba era el de vivir un kairós continental, pero un kairós continental alineado con el itinerario de camino hacia el sínodo que vamos a celebrar en el 2023. Como haciendo síntesis, creo que en el contexto de la asamblea hemos hecho memoria agradecida de todo un caminar, hemos mirado contemplativamente la realidad de nuestros pueblos con una dura crisis, la pandemia que todavía nos sigue acompañando, e hemos intentado profundizar los desafíos actuales en el contexto de la pandemia, tan presente durante la preparación de la asamblea, reavivar nuestro compromiso pastoral, y esto es lo que va a traer próximamente con un documento de orientación de las líneas pastorales que nos ayuden a vivir estos desafíos, bueno, a ver cómo podemos comprometernos pastoralmente y el intento de buscar responder en y por los nuevos caminos para que todos tengamos vida y que esa vida sea plena. Y realmente que los pasos que se fueron dando se vieron plasmados en la celebración de la asamblea, porque hubo un largo proceso para poder definir los contenidos generales de la asamblea, integrar un equipo de expertos para elaborar los lineamientos con una adecuada lectura
realmente de la realidad, que desencadenaran desafíos muy específicos, un cuestionario que nos ayude a esa lectura con la participación abierta de todo el pueblo de Dios, que se vio plasmado en esa plataforma de escucha, donde ciertamente 70.000, 77.000 voces para un continente no es mucho, pero yo creo que detrás de todo esto hay que interpretar que a veces no hemos sabido usar bien la plataforma, o detrás de esa voz había muchas más de trabajos comunitarios, parroquiales, que se iban sumando y que iban siendo también portavoz, a su vez, de otras voces más marginales. La consulta a los territorios, conectado con el cuestionario, suscitó, por cierto, análisis de la realidad, discernimiento comunitario y poder ver esos caminos concretos a transitar. Y esto llegó a un instrumentum laboris, y ese instrumento fue el que tuvimos en mano a la hora de comenzar la celebración propia de la asamblea, pero conjuntamente con la guía o el documento para el discernimiento comunitario. Es decir, teníamos en nuestras manos muchísima riqueza, porque el instrumento recogía todas esas voces, lo que estaba presente en los foros y demás dinámicas, ¿no?, de trabajo que hemos tenido. Por ejemplo, desde la CLAR se animó muchísimos procesos de conversatorios, se respondieron a múltiples pedidos, y eso era como una toma de pulso del interés que se estaba suscitando para participar de esta asamblea. Y por sobre todo, lo más importante de todo esto era cómo llegar a escuchar las voces de la misma base, es decir, del territorio, porque es necesario dar voz siempre a los más afectados por las situaciones diversas, especialmente de injusticia, y no solo referirnos a ellos, sino darle voz. Y esto fue realmente un desafío, porque en plena pandemia, con estos medios virtuales que muchos recién comenzábamos a entender de qué se trataba, realmente llegar a los más alejados en cuanto a periferias existenciales, geográficas, fue difícil, pero también fue conmovedor cuando se veía que alguien, por ejemplo, en el contexto de la Amazonía, llegaba a reunirse con grupos de comunidades amazónicas para trabajar el documento, adecuarlo, porque hubo un gran esfuerzo de no solo realizar los documentos, sino de poder aterrizarlos en versiones populares. Y llegar así a este gran documento del discernimiento, que es muy rico, es una joya, todo eso está presente en la página web, creo que no se ha terminado de leer, o muchos no se acercaron todavía a ver qué es todo lo que tenemos en mano, más lo que va a venir, y bueno, este es un tiempo oportuno para ello. Como mujer, en ese contexto de trabajo, dentro de un comité directivo encabezado por el cardenal Oscar, con el presidente del CELAN, el presidente de la Conferencia Episcopal de México, con el secretario del CELAM, el secretario de la SEM también. ¿Cómo me sentí? Me sentí realmente respetada, me sentí escuchada, me sentí poder aportar con libertad, presentar mis inquietudes, poder disentir cuando había algo que no terminaba realmente de entenderlo. Fue mucho el trabajo, porque eran reuniones realmente constantes que se tenían, y luego en la misma asamblea también me tocó trabajar en el círculo de los cabezas de comité, donde todos los días nos reuníamos para tomar el pulso a la asamblea, para poder evaluar el camino y para levantar cabeza cuantas veces sea necesario. Durante el transcurso de preparación hubo comités que fueron la mano derecha de este comité directivo, que fue un comité de contenidos, uno de comunicación, uno de consulta, uno de espiritualidad y liturgia, del cual Jesús y yo hicimos parte,
y a mí me tocó ser coordinadora de ese comité y un comité de economía, que a su vez generaron muchos subcomités, comisiones, equipos de trabajo. O sea, fue una tarea muy rica a la hora de ver cómo todo esto se iba entrelazando para construir este camino sinodal, para hacer experiencia más que nada de este camino sinodal. El presidente de CELAM, Monseñor Cabrejo, me pidió si podía aceptar encabezar como coordinadora el Comité de Espiritualidad, a lo cual me llamó primeramente la atención, ¿no? Porque conociendo el caminar de la vida religiosa, que tiende siempre a una espiritualidad encarnada, que busca hacer lectura de la realidad, traerla a los espacios orantes, compartir vida y oración, yo misma le dije, ¿no, Monseñor? Digo, Monseñor, mire que usted le está pidiendo a una religiosa que ahora está trabajando en la CLAR, y que los religiosos tendemos a un estilo que no sé si es el que ustedes están esperando, ¿no? Y Monseñor me dice, eso mismo estamos buscando, hermana. Es decir, que nos ayuden ustedes desde el comité a poder tener la experiencia de una oración realmente encarnada, de una liturgia también encarnada, que sobre esto voy a hacer un paréntesis. Por eso mismo me tocó convocar a un grupo heterogéneo, mixto, integrado por religiosos, presbíteros, laicos, representativos de diversas regiones. Llegamos a ser prácticamente en este comité casi 14 personas, ¿no? Y de diversas manifestaciones culturales. Y con este comité, que es la parte que más traigo, ¿no? Porque fue donde me tocó estar trabajando durante mucho tiempo con mis queridos colaboradores y hermanos de camino, con ellos intentamos dibujar el rostro de la espiritualidad en la asamblea eclesial, cuya preparación estuvo acompañada y guiada desde los inicios por un itinerario espiritual, y se trató de llegar a todo el pueblo de Dios con recursos orantes, etc., para ver cómo el espíritu, o qué era lo que el espíritu quería, cuáles eran los pasos a dar, y que realmente se favorezca una escucha sinodal en la que podamos respirar en todo el querer de Dios, la voluntad de Dios, expresada en las múltiples voces de nuestro pueblo, en la lectura de la realidad, pero con una interpretación creyente de los acontecimientos que nos van acompañando en el tiempo. Y la celebración de la asamblea como tal fue el coronamiento de este recorrido alimentado, sostenido por la espiritualidad motora de la escucha, alma que animó todo el proceso para mantener en cada paso el espíritu de unidad. A mí me conmovió durante el contexto de la asamblea cuando muchos pastores, obispos, se acercaban o recibían mensajes como diciendo, gracias por esto que nos están regalando, porque nos hace comprender otro modo de vivir la espiritualidad, ¿no? Y la recepción latinoamericana del Concilio Vaticano II ha sellado realmente con marcas indelebles la espiritualidad de nuestro continente, y la ha caracterizado siempre por una referencia constante a la realidad. Partir de la realidad realmente que significa para cada uno de nosotros abrazar desde abajo la única historia de salvación con la que Dios está comprometido, ¿no? Y esto fue clave, porque cuando hablábamos, bueno, ahora lo tengo a Jesús aquí, ¿no? Pero con el grupo, nosotros decíamos que debíamos intentar ponernos a distancia de todo posible laboratorio intelectual espiritual, con el que a veces confundimos nuestras celebraciones, sacramentos, oraciones litúrgicas y demás. O bien también cómo lograr intentar distanciarnos de esos aromas seductores, de ciertas expresiones espirituales que nos llevan a una espiritualidad por las nubes, pero no encarnada. La espiritualidad realmente debe ser la talla de nuestra humanidad, porque habla de un modo de situarnos ante la vida en el espíritu del Evangelio.
Pero como sabrán quienes han participado y también la experiencia misma que nosotros hemos hecho, estamos en un tiempo de intentos, ¿sí? Y debemos amar este tiempo de intentos, y debemos seguir de pie, y debemos no dar marcha atrás, y debemos seguir generando procesos. Como comité, especialmente junto a Jesús, porque estábamos los dos a cargo de las celebraciones cotidianas, más dos religiosas que se sumaron, más allá de lo que habíamos preparado orientativamente con anterioridad, se alineaba cada jornada con la palabra de vida y con las palabras circundantes. Es decir, la espiritualidad quiso tener una doble entrada para que los espacios orantes traigan la vida y nos lleven a la vida. Me parecen muy lindas las palabras del Papa Francisco cuando no en vano implora en Episcopalis Communio número 6 a los obispos el don de la escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo, y escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Eso mismo quisimos intentar hacer vida. Y cada celebración orante, en ese contexto de asamblea, quiso realmente abrazar la voz de nuestro pueblo, en la representación directa de esas 70.000 y más participaciones, la experiencia cotidiana de orar y celebrar el camino andado, nos permitió interpelarnos, confrontarnos, y también quizás iniciar procesos de conversión. La experiencia de Dios, celebrada con símbolos, y algunos muy elocuentes, quisieron traer a la mesa lo dialogado cada jornada, de la mano del discernimiento sinodal, hacia dónde caminar, cuáles son esos nuevos caminos, transidos de evangelio y de parresía. Siempre con Jesús, por ejemplo, habíamos llevado algo organizado, pero cuando nos sentábamos a pensar el día siguiente, ¿qué escuchamos hoy? ¿Qué voces hubo en esa pantalla gigante donde había tantos rostros, ¿no?, que trataban de seguir la asamblea, los testimonios, las diversas exposiciones? ¿Qué podemos sacar de allí para que esa oración sea sentida, nazca de la vida y nos lleve a la vida? Pero hermanos, ¿cuál es la deuda que queda por delante? Y esto lo hablábamos con Jesús y con otros tantos, ¿no?, que la liturgia, expresión de la sacramentalidad de la Iglesia, y en la que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios mismo, guarde estrecha relación con estas celebraciones orantes, en el contexto, sea ya la asamblea sinodal pasada, pero en el contexto de las futuras asambleas, que no se divorcie. Qué importante es lograr con especial acento que la liturgia, por ejemplo, eucarística, refleje el primado de Dios, pero en nuestro contexto caribeño, latinoamericano, vinculándola con lo orado celebrativamente como pueblo de Dios reunido en asamblea, en sus palabras, en sus signos, y así poder tocar desde distintos ángulos la realidad emergente y coronar la celebración de la fe con la vida como un momento único e indisociable. Yo creo que en eso nos queda todavía camino por andar. Yo con esto no quiero desdibujar los rasgos de la liturgia como fuente y culmen de toda vida eclesial, sino que pretendo que lo que recemos y celebremos, más allá de las rúbricas establecidas, agracie al pueblo de Dios con un mensaje, y que podamos liberarnos de esas incoherencias, ¿no?, que a veces mostramos, y que el pueblo de Dios, que está un poquito, o en una pantalla, por así decirlo, figurarlo, no entiende lo que está pasando. Y quizás en el contexto de la asamblea esto fue bastante evidente, ¿no?, en cómo se diversificó la expresión de la celebración eucarística con esas celebraciones orantes durante el desarrollo. Bien, nos queda este esfuerzo, el esfuerzo por inculturar la liturgia, y esto viene ya desde el Sínodo para la Amazonía. En Querida Amazonía se expresa, y en
en el documento final a término del Sínodo para la Amazonía, sigue siendo realmente una gran deuda, si queremos seguir abrazando a nuestro pueblo y asumiendo un lenguaje que toque la vida, para no distraernos con elementos accesorios. Como conclusión, para darle la palabra a Jesús, y también para después seguir dialogando, quisiera concluir con las mismas palabras que están presentes en la guía metodológica, que se nos brindó también en preparación, ¿no?, a la Asamblea Eclesial. Dice así: deseo que el desarrollo de la escucha tenga como imperativo las conexiones con el proceso de elaboración de contenidos, con la espiritualidad, las estrategias de comunicación, como dinamismos transversales en todo el proceso, permeado por el seguimiento, acompañamiento y evaluación permanente. Es decir, todo esto tiene que caminar juntos, tiene que ser muy coherente, todas estas, digamos, estos cruces transversales que se nos han brindado. Pero la evaluación permanente que aparece ahí, esto es muy importante. Sea esto último lo que marque el pulso de nuestro modo de vivir y celebrar, para animarnos y ayudarnos, en el caso nuestro de experiencia que tuvimos con Jesús, a vivir una espiritualidad adulta, consciente, crítica y en permanente revisión. Siempre vamos a precisar aprender de nuestra propia historia colectiva espiritual, y la Asamblea también fue un laboratorio. Y también hemos hecho ajustes durante la Asamblea, y nos hemos cuestionado, y hemos tratado de ir escuchando las voces que iban llegando sobre ciertas temáticas, sobre ciertos puntos, a lo mejor no muy entendibles, para poder desde allí iluminar. La experiencia con un saldo realmente muy positivo. Yo noto un gran entusiasmo en nuestro pueblo, pero ¿qué pasa? Ahora estamos en este proceso de elaboración de este documento orientador de los desafíos. Entonces hay que seguir poniendo como carne en el asador, ¿no?, que no terminó la cosa, que sigue, y no bajar los brazos, y no dar marcha atrás, y seguir con mucha esperanza y con mucha alegría, porque América Latina es protagonista de un camino, y nos está llevando, pero de la mano, a entender lo que significa ese sínodo de la sinodalidad que en el 2023 vamos a celebrar, y del cual ya América Latina y el Caribe está siendo parte. Bueno, muchas gracias, y le dejo la palabra a Jesús, y después continuamos con el diálogo. Gracias, Daniela. Jesús, muy, muy interesantes tus palabras y muy iluminadoras. Jesús. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todos ustedes, algunos por ahí por el viejo continente de noche. Gracias, Daniela, porque yo no sabía, estaba nombrando tanto a mi tocayo Jesucristo o a mí, ¿no? Pero creo que ahí estamos de la mano. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar también los medios para, continuando con lo que está diciendo, lo que nos ha compartido Daniela, pensar en esas repercusiones, ¿no? Cuando hablamos de repercusiones y desafíos, estamos hablando qué es lo que pasó y qué es lo que podría llegar a pasar después, ¿no? Y yo planteo acá algo importante que ya ha dicho Daniela, y es que estamos en estos referentes que es como una especie de efecto dominó, porque todo esto nos está llevando justamente a esta especie de cultura sinodal. Claro que, por ejemplo, como anécdota y continuando con el argumento, el día 21 de noviembre, justamente te acordarás, ahí en el santuario de Guadalupe, pues sufrimos la primera foto. Digo la sufrimos porque resulta que como era una asamblea eclesial, supuestamente íbamos a estar todos los asambleístas en la foto. No pudimos estar todos, y seguramente alguno de ustedes lo recordará. Evidentemente esta cultura sinodal, en toda esta especie de efecto dominó, nos llevó a la asamblea, una asamblea que además, como se ha dicho, tuvo todo un proceso, y la idea es que seguimos en esa cultura. No es un evento que ya ha pasado, o no es un evento que va a venir, sino que es el ADN de la Iglesia.
Este es parte del problema que yo veo que debemos superar, pasar de los eventos o del consumo de eventos, del consumo de informaciones, incluso consumo también de encuentros en Zoom, a llegar a una actitud fundamental, una cultura que de tal manera que este sínodo que se nos está planteando y se ha mencionado, sea parte de un todo, es decir, de un modo de ser iglesia. Esto nos lleva a que cuando hablamos de cultura del sínodo, a mí me resulta importante algo que se manifestó más de una vez y que hoy también les planteo a todos ustedes, ¿no? Cómo a nivel de América Latina se pensaba siempre el ver. Aquí hemos insistido mucho en el escuchar bíblico, y yo diría también el escuchar empático, ¿no? Se nos hablaba siempre desde la cultura y desde la tradición latinoamericana de iluminar. Aquí se ha insistido mucho la palabra discernimiento. Desde América Latina se ha insistido mucho pasar del iluminar al actuar. Pero yo aquí he colocado un elemento intermedio que parece interesante y es, muy bien, nos iluminamos con discernimiento y ¿quién decide antes de actuar? ¿O la decisión es parte del actuar? Y aquí viene todo un desafío, porque la idea es que no solamente queremos escuchar al pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios tiene que decidir. Y esto es un desafío muy grande, creo yo, a nivel personal. De ahí sí podríamos volver otra vez al tema de actuar, y el actuar aquí no es desde otros ámbitos, como ya se ha dicho, sino desde ese poliedro. No queremos un actuar piramidal, tampoco circular, que nos hace anodinos, sino queremos una forma de actuar que sea realmente poliédrico, es decir, diversos en la unión o la comunión en diversidad. Y esto nos llevaría sin duda a celebrar. ¿Celebrar cómo? Celebrar con rúbricas, como acaba de decir Daniela, o celebrar con alegría. La alegría del Evangelio, la alegría que se nos está insistiendo también desde el Papa Francisco. Este celebrar va más allá de la ritualidad y está expresando todo un modo de vivir la fe. Y cuando hablamos de evaluar, no solamente de actos, sino de evaluar que seamos buena noticia para los demás. Nuestra evaluación no es de acciones morales, que también puede ser, sino la evaluación a nivel latinoamericano nos tiene que llevar a decir sí o no estamos siendo una buena noticia. Desde esa cultura sinodal, que como ven está empatado los ingredientes entre la cultura latinoamericana y toda la riqueza que hemos tenido acá, para también compartirlo en general, creo yo, con todo el ambiente sinodal. Cuando hablamos de discernimiento, estoy ya ubicándome en la asamblea mismo, se nos está invitando a esto de descubrir cuáles son los dolores que estamos sufriendo a todos niveles, las esperanzas que tenemos en América Latina y el Caribe, cuáles son los desafíos para llegar a opciones. Bueno, hasta aquí llegamos los 41 desafíos, 41, ¿eh? No 12. No, yo protesto contra esa especie de reduccionismo que al final es también, de algún modo, castrar algo de lo que se dijo. Fueron 41 desafíos, que no 12, y con cualquier cantidad de opciones pastorales, se supone, que nos debería llevar a acciones. Eso de acciones quedó un poco al aire porque todavía no estaríamos en ese proceso. Y esto que estoy diciendo, voy a tratar de explicarlo un poco mejor, ¿no? Cuando se habló de cuáles son los dolores, sí, hay un montón de elementos. Yo quisiera centrarme, por el tiempo y porque quizá luego viene el diálogo, no solamente los dolores socioeconómicos, políticos, culturales y ecológicos, que sí se hablaron, que sí se insistieron, sino también en los dolores eclesiales. Y yo aquí pongo uno de ellos, que personalmente me parece que es un tema que el Papa ya sacó justamente en el Evangelii Gaudium, que es la sedia, la mediocridad. La consecuencia es esa mediocridad. Eso más o menos que sería luego acabar con la mediocracia. Entonces no es la meritocracia, sino la mediocracia, el gobierno de los mediocres. Esto es un problema. El Papa insiste que ese pecado y ese dolor, pero también habla del clericalismo que nos lleva a los abusos, todo tipo de abusos, abuso de conciencia, abuso de poder, abuso espiritual o religioso, evidentemente también el abuso sexual y abusos económicos, etc. Ese clericalismo salió por activa y por pasiva, y creo que sin duda, según mi opinión,
Había que añadir, el otro día estábamos hablando con Daniela, ¿qué es eso del abriaquismo? Es que este Papa Francisco se le ocurre cada palabra, se inventa cada palabra que en realidad es una forma de expresar, por ejemplo, ese habría que, tendríamos, que al final es una especie de descompromiso. Yo aquí pongo, inventándome también, voy a inventarme otra palabra, desprofetismo. Es decir, la falta de profetismo que existe hoy en América Latina, a pesar de ser, sin duda, la iglesia continental más fuerte del mundo, más fuerte en cuanto al tamaño, ¿no? Y creo que estos dolores salieron y nos desafían a todos nosotros. ¿Salieron más? Sí. Pero bueno, pues a la hora de las horas yo les quiero plantear estos, ¿no? Estos dolores eclesiales también luego fueron contrapuestos con las esperanzas, ¿no? Y estas esperanzas vienen desde esta esperanza sinodal de caminar juntos en escucha, como cultura de la escucha, en los encuentros, como cultura del encuentro, encuentro con Jesucristo, encuentro con los pobres, encuentro entre nosotros, porque todo es intra, ¿no? Es la cultura del cuidado, cuidado de la casa común, cuidado de nuestras comunidades, cuidado de nuestra salud, pero también cuidado de nuestra propia fe y de nuestra propia vida eclesial sinodal. Y siempre la cultura del discernimiento. En realidad, ahí estaba respirándose, yo quise respirar ese aire bonito del sínodo, de esa esperanza que nos lleva a pensar que sí es posible acoger ciertos desafíos, ¿no? Entonces aquí coloco a un grande desafío eclesial. Que dice, no, es que es el único. No, yo pongo así para explicar los demás, ¿no? El primero es que, y esto lo estábamos hablando con Birgit y con otras personas, con Daniela, tantas veces, tantas reuniones y tantas noches intentando pensar el día siguiente, la actitud de conversión. O sea, esto no es un tema de hablar y agotar hasta llegar a anular la palabra sínodo, sinodalidad. Qué bonita palabra, se emplea para todo. Pero es que no es eso solamente, es la conversión, ver y vivir como Jesucristo. Por lo tanto, es la conversión para que todos nos sintamos pueblo de Dios. La verdad es que, ya sea porque algunos se creen que son más que el pueblo de Dios y otros porque no llegan a creerse pueblo de Dios, aquí sí nos hace falta una conversión general. Y esa conversión debe estar unida como gran desafío a los sueños. Esos sueños que aparecen en Querida Amazonía, los 4 sueños, que en realidad sí estuvieron como muy presentes de forma casi constante en la Asamblea Eclesial, esos sueños que son las utopías. No dejemos de soñar. Que nadie nos robe, dice el Papa Francisco, que nadie nos robe la fe, que nadie nos robe la misión, que nadie nos robe la fraternidad, porque es una utopía por la cual seguimos luchando. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que ya y ahora se está construyendo el reino de Dios. En realidad, sueños y conversión, los sueños que nos llevan a la conversión y la conversión que nos lleva a los sueños, creo que esto es el gran desafío eclesial para, en este momento, afrontar el futuro de nuestra iglesia. Pero todo esto nos supone algo importante. De algún modo creo que estos encuentros que se están promoviendo nos ayudarían a esto, que es la opción por la formación, entendiendo por formación no solamente la acumulación de, vamos a decir así, datos o de informaciones o de oyentes de cosas, sino es un modo de reconfigurarnos, como diría Colosenses, el capítulo 3. Y por eso aquí se nos invita a través de los documentos, yo estoy repasando especialmente este documento de los 41 desafíos, la opción por la formación en la sinodalidad. ¿Para qué? Para superar el clericalismo y el jerarquismo. Es decir, cuando hay gente que quiere ser más que otro y decir, bueno, aquí el que mando soy yo, pero además yo estoy queriendo siempre escalar como pirámide, escalar hacia una jerarquía mayor. Y esto es un tema de obispos, de cardenales, de religiosos, religiosas, de presbíteros,
de laicos, de vida consagrada, porque también podemos caer en esto del balconismo, que dice el Papa Francisco, es decir, ver las cosas así a distancia, de forma periférica, o del abriaquismo, que es un deseo que se convierte en ilusión. Formar la sinodalidad, y luego se insiste mucho dentro de este documento, del cual hago referencia, a tener itinerarios, porque si no, todos son eventos, chispazo por aquí, como el colibrí, ¿no? Como el colibrí. El colibrí pica aquí, pica acá, pica acá. No, la formación nos supone itinerarios, tanto en los seminarios, tanto diocesanos, arquidiocesanos, como todos los centros formativos de vida consagrada, de laicos, de escuelas de laicos, donde especialmente se incluya, entre otros elementos, además del mencionado, se incluya también la doctrina social de la Iglesia, pero en términos incluyentes, no como si fuera otra cosa. Diríamos, y esto hay personas como Gigi que podían también apoyarlo, no existe pastoral si no es también social. Y para nosotros lo social no es solamente una ONG, es justamente pastoral. Hacer itinerarios en los cuales la formación sea más vivencial y nos lleve a comunicar el Evangelio. Bien, de forma ética y transparente, porque aquí hay muchos elementos, ¿no? Porque una cosa es lo que se ve, otra cosa es lo que hay, pero pronto o tarde sale, ¿no? Imagínense todo el tema de más o menos quedar bien con los ropajes, con un tipo de liturgia, con un tipo también de discurso, con unos lenguajes más o menos subidos, disque teológicos y doctrinales. Todo eso nos llevaría quizá a un mundo que mucha gente no entiende, ¿no? Pero la comunicación del Evangelio, la buena noticia, también necesita, y de hecho así se ha vivido, la tecnología, no como una especie de caballo de Troya, no solamente como una especie de dificultad, como si fuera la modernidad un demonio, sino justo lo contrario, como una posibilidad. De hecho, gracias a eso tuvimos simultáneamente como alrededor de 700 personas dentro de la asamblea, además de los que estábamos presentes de forma presencial, física. Entonces aquí yo he recogido todas las personas, no sé si todas, ¿no? Personas y areópagos y espacios donde podríamos ir descubriendo de algún modo justamente por dónde tenemos que caminar. Evidentemente los laicos no pueden ni deben estar al margen porque son la inmensa mayoría, el 98% de la vida de la Iglesia Católica. Y la ecología integral, porque es un espacio, un areópago importante. Todos los descartados, incluso aquí el documento se habla de empobrecidos, migrantes, refugiados, de los movimientos populares, de la gente que necesita atención y pastoral de salud mental, de la pastoral carcelaria. Los nombra, ¿eh? Pero también nombra a las víctimas. Aquí ha habido una historia, porque ponen así en general víctimas de la violencia, y hay que añadir también, porque si lo coloca, las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia y fuera de ella. El papel protagónico de la mujer, de los jóvenes, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, evidentemente sí estuvieron presentes, gracias a Dios, pero parece ser que no es suficiente. El protagonismo de la familia, de la pastoral urbana, porque mucha gente dice, sí, hacemos pastoral rural en el mundo urbano, pero no estamos haciendo pastoral urbana, está por descubrir en muchos casos por dónde caminar. En esa relación con otras religiones o con otras denominaciones o con otros grupos cristianos. Y todo el mundo, la comunicación en el sentido amplio de redes, etc. Ven que aquí, a través de este cuadrito, podemos más o menos visualizar que todas las personas y todos los espacios deben estar incluidos. ¿Por qué he dejado ese espacio en blanco arriba? Miren, bueno, más o menos en blanco. No se mencionó, y quizás es interesante, qué pasa con otro tipo de personas de los cuales habría que incluir LGTBIQ. Todo el mundo de los científicos. ¿Dónde está el mundo de la ciencia? De la biotecnología, de toda la bioética, todo ese mundo. ¿Qué pasa con ese mundo de la astronomía? O sea, hay todavía mucho
que trabajar en esto. Pero es un desafío interesante y a la vez una oportunidad que se incluya a todas las personas. Por eso, a mí me parece interesante algo, quizás una reflexión también que hemos compartido con algunos, que la Iglesia, y sobre todo nosotros, no solamente estamos todavía sigue habiendo gente, sobre todo obispos, presbíteros, vida consagrada, incluso hasta laicos comprometidos, que siguen pensando que hay que pensar en los destinatarios. ¿Cómo que destinatarios? O sea, eso no es suficiente. No hay que pensar en el como si fuera siempre para alguien para los cuales no estamos involucrados. En todo caso, ya es un paso. Pero no solamente las relaciones eclesiales son para los demás, sino también por. Recuérdense que esta preposición por salió especialmente en Medellín y Puebla, la opción por los pobres, ¿no? Con los rostros concretos que aparecen, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Pero además se nos insiste, y esto se insistió muchísimo a partir de, sobre todo de Puebla, todo el mundo, también en Santo Domingo, en el mundo también asiático, también se hablaba de toda la inmersión, la inserción entre los pobres, en el pueblo, y la inculturación. Pero nos hemos dado cuenta, y se está insistiendo muchísimo, también se insistió en la Asamblea, que hay que pasar para lo inter, no solamente entre, sino inter. Todo el trabajo en red, toda esa simetría con tanta gente diversa, intercongregacional, interreligioso, intergeneracional, intercultural, etc., ¿no? Y todo ello nos llevaría, y creo yo, nos debe llevar a el con. No sé si me ayudan con el micrófono. A el con. Es decir, el planteamiento que se nos está haciendo a través de esta asamblea es el con, la sinodalidad, caminar juntos. Porque no podemos pensar que haya gente que tiene, no sé, seguramente el único espíritu, ¿no? Por lo contrario, se supone que tenemos el mismo, ¿no? Por eso, yo aquí le pongo la necesidad de sinodalizarnos todos. Aquí viene el asunto complicado, porque se nos propuso al final de la asamblea, oiga, tenemos que hacer asambleas regionales, entendiendo por regionales 5 regiones, ¿no? Centroamérica y el Caribe, países bolivarianos, Cono Sur, y después también SEAMA, ¿no? Los 5. Pero fíjese que también se querían y se han intentado hacer asambleas nacionales. Asambleas nacionales cuando en algunos países los mismos asambleístas y los mismos obispos ya no se han vuelto a reunir. Algunos sí, otros no. O la comunicación entre los mismos asambleístas. O sea que si ha habido un proceso anterior durante la escucha, si ha habido también una relación interesante del 21 al 28 de noviembre de 2021, podría y debería haber esa comunicación constante. De hecho, ya acaba de salir la noticia también del encuentro de la presidencia del CELAN con el Papa Francisco, continuar la animación del CELAN. Pero qué importante es, según mi opinión, y así salía también como el sentir durante esta asamblea, de buscar liderazgos sinodales. Nosotros ser líderes sinodales, compartir entre los que sí sentimos un liderazgo colectivo sinodal. Esta sí es una propuesta que me parece interesante. Y por eso tiene sentido, aunque sea repetitivo, el documento que ahora que salió ya para presentar el Sino de la Sinodalidad, que el Papa Francisco ha convocado, que estamos ya de cara al 23. Y aparecen los 10 núcleos temáticos. Si se dan cuenta, parece como que es una copia, no sé si la palabra, una réplica, una continuación, diría yo, de todo lo que estamos viviendo en la Asamblea Eclesial. Somos compañeros de viaje, la actitud de escuchar, también de tomar la palabra, celebrar, ser corresponsables en la misión, dialogar en la Iglesia, pero también en la sociedad,
y con otro tipo de confesiones cristianas, sin tanta apología, ¿no? Y la necesidad de retomar la autoridad y la participación, el insistir en eso de discernir y decidir juntos y formarse en la sinodalidad. Como ven, esto que estoy diciendo ahora es lo que se nos presenta a nivel mundial dentro de este proceso sinodal de comunión, participación y misión. Pero ciertamente este camino supone que tenemos que llevarlo o vivirlo en los contextos locales. Esta es la propuesta que se nos da. Y esta repercusión creo yo que es interesante porque la experiencia, vamos a decir así, un poco más concretada en la Amazonía, con el sínodo de la Amazonía, después un poquito más amplia, continentalmente, a través de la Asamblea Eclesial, y ahora más amplia a nivel mundial, nos lleva, a mi modo de ver, a darnos cuenta de que todos somos Iglesia. Cuando digo todos somos, significa que es bueno que se esté retomando, porque ya aparecía justamente en todo el proceso de Gaudium et Spes del Vaticano II, el número 2, que es justamente todo este documento de pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. Es cierto que, por lo tanto, no hay nadie, y nadie es nadie, por cualquier ministerio que tenga, que por la cantidad de crisma pueda ser más menos pueblo de Dios. Todos tenemos el mismo espíritu por el bautismo. Incluso se insistía durante este tiempo en esa expresión latina, sensus fidei, porque sí es importante que todos tenemos el mismo espíritu. Claro, evidentemente con ese mismo espíritu hay diversidad de estilos de vida y carismas. Obvio, porque somos poliédricos. Y ese poliedro nos hace sentir la diversidad. Y es cierto que además, luego en lo concreto, hay pluralidad de ministerios dentro de la Iglesia y por eso esa pluralidad de ministerios tiene que responder a las necesidades de la misma comunidad. Pero no nos olvidemos que la Iglesia no está para sí misma. No puede quedar la autorreferencialidad, sino que necesita también esa incidencia profética en la sociedad. Algo que se reclamó en esta asamblea porque quizá hemos perdido esa perspectiva, quizá, o al menos es necesario retomarla y revivirla. Toda esta experiencia nos hace pensar que ciertamente hay un trabajo que hacer, que es sentirnos, pero también actuar, sentir, pensar, hacer, sentir, pensar y actuar, sentir, pensar, hacer juntos como pueblo de Dios. Y yo creo que ahí está el grande desafío y seguramente pues habrá algunas preguntas que igual nos ayudan a aclarar todo lo que hemos mencionado, tanto Daniela como yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido un espacio muy, muy rico, este espacio de haber explicado y expresado todas sus vivencias. Me quedó una pregunta cuando Daniela estaba explicando todo el proceso vivido, y me venía a la mente cuando se hizo la asamblea, bueno, algunos estuvieron, yo lo viví desde lejos, pero todo el proceso que se vivió en Aparecida, con ese murmullo, como decía Bergoglio, hoy el Papa Francisco, de todas las personas que acudían al santuario y rezaban allí, y allí mismo se hizo esa asamblea. Y cuando Daniela iba explicando todo el proceso vivido, veía como el esfuerzo que ustedes, desde la Comisión de Espiritualidad y Liturgia, hacían como para trasladar ese murmullo, que quiere decir también como esas voces de todas esas personas, allí en el santuario estaban expresadas concretamente en esa expresión religiosa popular, pero cómo lograr acercar esa fe, todas esas cuestiones, todas esas preguntas que todas las personas nos traían de distintas maneras, hacer la vida concretamente, cómo lograban hacer eso para que la oración, que es como el motor también de esta asamblea eclesial, porque sin oración, sin espíritu, hubiera sido una asamblea, todos los organismos gubernamentales hacen asamblea, pero lo que nos distingue como cristianos es el espíritu, es la fe, ¿no?
Entonces, que nos describa un poco más, Daniela, cómo ese esfuerzo de traer esa vivencia para hacer la vida y más tangible. Y lo que nos decía Jesús también sobre el liderazgo sinodal, creo que es una expresión muy interesante que creo que muchas parroquias también se lo preguntarían, muchas personas que aquí están en esta reunión que trabajan también con jóvenes, qué significa, qué desafíos también abre ese espacio, ¿no? Les dejo esas dos preguntas para dar el espacio a los demás que pueden poner sus manos para pedir la palabra o escribir en el chat que ya está habilitado. Y la verdad que nuestra labor fue muy desafiante y tuvimos que apelar mucho a la creatividad. En una asamblea híbrida, porque la mayor cantidad estaba conectada. O sea, en la asamblea eclesial solo éramos, en la asamblea, perdón, presencial, solo estábamos aproximadamente 100 participantes, y con una consigna, no creer que los que estábamos ahí presencialmente éramos los asambleístas y los otros los que se conectaban de vez en cuando. No, todos formábamos parte de este caminar en asamblea. Entonces, ciertamente que demandó eso, llevar muchos signos, que sea una oración intercultural, donde podamos también traer como otros aprendizajes, ¿no?, de otras realidades. Para mí fue muy linda la experiencia de trabajar en ese pequeño grupito, porque no pudieron ir todos los que formaban parte del comité, y estar en continuo diálogo. Yo creo que eso que se quería vivir en macro, esa sinodalidad en macro, la pudimos experimentar en nuestro pequeño grupo de 4 participantes, y allí continuamente pensar y también, entre comillas, luchar contra algunas apreciaciones de lo que hacíamos, ¿no? Porque a veces intentábamos, por ejemplo, un momento orante mariano, pero le llamábamos, bueno, vamos a rezar el rosario porque sabemos que es tan fuerte, pero veníamos de una jornada intensa, entonces decíamos, uy, esto va a ser muy denso, entonces tratemos de recrearlo y que cada misterio sea un momento de encuentro con María, y por ahí uno escuchaba, eso no es el rosario, ¿no? Es decir, entonces, claro, hasta que uno logra como hacer este caminito, es muy difícil. ¿Quiénes son los que más lo entienden? El laicado, la misma vida religiosa. Quizás aquí está esta disparidad entre un estilo litúrgico, bueno, no sé, más oficial por decirlo, y lo que nace de las entrañas, ¿no? Es decir, donde le vamos poniendo vida y vamos amasando esa vida también desde la oración cotidiana. Bueno, fue desafiante, ciertos momentos fueron muy difíciles para nosotros, pero quisimos siempre mantener el equilibrio, y cuando nos mirábamos con Jesús y con otras 2 hermanas, decían, ¿por qué estamos aquí? Por ellos. ¿Sí? Por esa pantalla de 700 rostros, por ellos estamos aquí. Y a ellos nos debemos, ¿no? No es para satisfacer nuestro propio gusto litúrgico celebrativo, es por ellos, por este pueblo. Bueno, y así seguíamos adelante caminando. Muchas gracias, Daniela. Jesús. Sí, un poquito antes de contestar a la pregunta que tú mismo has hecho sobre esto, para mí fue una cosa muy interesante la experiencia allá, ¿no? Y es que estábamos siempre con una lucha interesante, y es ir más allá de lo que teníamos por evidencia. Por lo tanto, no solamente constatar la evidencia, no solamente expresar la evidencia, sino expresar ese desborde del espíritu del cual se estaba hablando, ¿no? Y yo creo que eso fue algo interesante, que por cierto, además nos preocupábamos de escribir cada cosa y reescribir 2 o 3 veces, porque, como decía Daniela, necesitábamos como ver por dónde va el espíritu, ¿no? Que es algo más que por dónde va la evidencia. Y ahí empato con la pregunta sobre el liderazgo sinodal. Hay algunos elementos muy interesantes, y es que la representatividad en esta asamblea, a pesar de todo lo hermoso que fue, todavía no fue tan equitativa. Todavía fue demasiado clerical. Todavía hay demasiadas personas que no están tan presentes. Un grupo minoritario de afrodescendientes,
se hicieron presentes, un grupo muy minoritario también de pueblos originarios, pero a mí me pasó muy interesante tres Perdón, anécdotas. Jesús, y un grupo muy minoritario de jóvenes. Eso voy a decir, justo. Me parece muy interesante, exactamente, la intervención de los jóvenes. Aquello fue muy interesante porque todo el mundo lo acogió, lo acogimos como un tremendo desafío, como una especie de chirlazo, como una especie de bofetón, ¿no? Diciendo, oiga, despierten, porque los jóvenes no estamos aquí solamente para ver lo que hacen ustedes los adultos y ancianos, ¿no? Esos liderazgos sinodales tienen que ver con la inclusión. Y otro elemento es cuando llegó un momento en que ciertas anécdotas que pasaron, hubo con mucha razón una molestia de las mujeres, porque resulta que al final de los finales aparece bastante machismo, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me parece que esos son dos elementos que nos hacen pensar cómo incluirnos todos y hacer liderazgos sinodales para saber trabajar en equipo, en sínodo, en diversidad, luchando juntos y buscando juntos lo mismo, ¿no? Y en concreto sobre esto del liderazgo sinodal, me parece que está por descubrir. Y vamos a poner simplemente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, y es que todavía en la Iglesia Católica, a pesar de que está el consejo pastoral en las parroquias, legalmente sigue siendo todavía optativo. ¿Cómo es eso? Todavía sigue habiendo gente en muchos lugares donde el párroco soy yo y donde el obispo soy yo o donde el líder X soy yo. Los liderazgos sinodales significa donde cada uno sí tiene su propio rol, su propio perfil, su propio ministerio, pero tenemos que aprender a juntarnos, aportar cada uno lo suyo sin diluirse para conseguir lo de todos. Es mi opinión. Muchas gracias, Jesús. Bueno, tenemos 4 personas con la mano levantada. Le voy a ir dando la palabra a cada uno y después le abrimos el espacio para que ustedes respondan. María del Carmen. Tienes la palabra, María del Carmen. Gracias, María del Pilar. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Quería agradecerle mucho a la hermana Daniela y al padre Jesús María. Realmente es un trabajo muy grande, muy arduo. Y han tocado muchos temas de América Latina y de las Antillas, ¿no? Y esto de la sinodalidad y de dejar que el Espíritu de Dios sea el que prime es muy importante y muy sabio de parte de ellos y de parte de la Iglesia en sí, porque sin ese espíritu no caminaríamos. Y caminamos de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice, ¿verdad? Y a mí me ha quedado dentro de esto con el Padre. Me gusta lo que decía la hermana, que ya la asamblea, el sínodo tiene un rostro, y tiene un rostro de vida y un rostro del caminar juntos con el pueblo de Dios. Es difícil, o sea, nada va a ser, seguirá el poder eclesial, seguirá, esto es mi iglesia, soy el que mando, el resto es el pueblo de Dios. Como decía María Cristina hace un tiempo atrás, solamente apenas aprendemos a escuchar y a obedecer. Entonces, todavía es un camino, pero me encanta la idea de que ha sido ella respetada, escuchada, valorada, y eso le da una pauta a que la Iglesia también abre su rostro femenino hacia la mujer. También me queda con esto del discernimiento, de lo que el padre José María hablaba, y me gusta que sea del Ecuador, porque yo soy ecuatoriana, y está tocando muchos de estos temas de desafíos, esperanzas. Me ha encantado lo de las cárceles, porque Ecuador está enfermo y vive ahorita un problema de sicariato y de una, aparte de la pandemia, que es a nivel global, pero realmente que la Iglesia toque esa parte de los hermanos o esa superpoblación que no tiene voz y que debe de ser escuchado de alguna manera. Entonces, siempre el Papa habla de que tutto fratelli, la fraternidad de todos, porque todos tenemos derecho a ser escuchados. Pero hoy por hoy hasta nuestro país ha quitado esa palabra de fraterno dentro de eso y lo ha puesto solidario. Y hay que ver cuántos somos realmente o son solidarios ante un dolor
como lo está tocando ahora. Hay esperanza, sí, porque justamente con una marginación de eso siempre queda esa tablita de la esperanza de coger y agarrarnos de algo para salir. Yo tengo esperanzas en mi Ecuador, no sé en qué tiempo, pero me gusta la idea de que se tome, porque todos estos temas nos afectan a todos. Gracias, doctora María Muchas del gracias, Pilar. María del Carmen. El Esther Zapata. Hola, hola. Solo iba a comentar Sí. un poco de que al parecer vivimos en mundos paralelos, porque una cosa es lo que dice la prensa del CELAM, la prensa de la Conferencia del Obispo de Estados Unidos, incluso tiene una web oficial que hablan mucho de la sinodalidad, pero al preguntar al laico de a pie en la parroquia no saben lo que es la sinodalidad. Pregunté en mi parroquia si va a haber un proceso de escucha, si van a participar en la fase diocesana, y la secretaria no tiene ni idea, me miraron como extraterrestre. Y yo digo, ¿estoy en una iglesia católica o estoy en una secta? Porque si somos parte de la iglesia y no estamos unidas a la vid, vivimos en una burbuja. Yo podría ir a la iglesia de la esquina que es sin denominación y ellos viven en una burbuja, entonces como que vivimos en una burbuja, ¿no? Mi pregunta para los panelistas sería, ¿cómo valoran la participación de los laicos en la asamblea eclesial? Si hay algún laico en concreto que recuerden el nombre del laico, cómo los impactó, cómo les retó, porque nos pueden hablar mucho de cosas bonitas, pero que nos digan un nombre, una persona concreta, porque yo puedo decir muchas cosas de los pobres, pero me decían, dime el nombre de un pobre y cómo este pobre ha tocado tu vida. Porque ya para cerrar, conozco un laico que participó en la asamblea eclesial, que lo sigo, y dice como que había resistencia hacia nosotros los laicos y algunos nos miraban como, ustedes no tienen la preparación teológica de estar hablando de estas cosas, ustedes no pertenecen acá, o al menos esto es lo que este laico sintió. Y los laicos quizás no tienen la preparación teológica, no han estado estudiando 10 años de teología, pero tienen preparación en muchas otras áreas que los clérigos, que los religiosos no tienen. Entonces, si tienen una experiencia con un laico y que digan cómo este laico, porque una cosa es hablar de los pobres, pero que me digan el nombre de un pobre. Esa es mi pregunta. Lester, ¿te acuerdas que el 20 de diciembre invitamos a Rodrigo Guerra? Es un laico que participó y habló sobre, o sea, por decir tu nombre, para recordar tu nombre de participante. Oh, sí, sí, Ellos te perdón. responderán. Gracias Sí. por tu participación. Irene, María Irene Nessi. Micrófono, Irene. Que no, okay. Gracias, Pilar. Gracias. Saludos a todos. Me alegro de que seamos tantos, aprovechando este interesantísimo foro. Yo tengo dos intervenciones, dos reflexiones que también me gustaría escuchar un poquito el parecer, tanto de Jesús como de Daniela. Aunque Daniela muy finamente, con mucha elegancia lo dejó entrever, yo lo voy a poner como más crudo, que es la realidad de la parte celebrativa, devocional, literalmente, de la asamblea. Yo me ubico, bueno, en Venezuela es peor, era a las 10 de la noche cuando empezaba la parte devocional, o el rosario o la hora santa y después la misa. Pero en México eran las 8 de la noche, pero de todas maneras, después de un día de trabajo, habiendo tenido una celebración tan intensa, tan bien presente, preparada, vinculada a todo el proceso, había que garantizar el rosario y después garantizar una Eucaristía. Yo sí es verdad que ninguna la vi, primero porque no creo en la Eucaristía por online y segundo porque a las 11 de la noche no me iba a poner a ver una Eucaristía. Pero los comentarios fueron que era el extremo opuesto
de lo que había sido la celebración en la mañana. Clerical, seminarística, y yo lo entendí porque a mí me tocó vivir eso en el concilio plenario de Venezuela. Todo el día participaban, pero en la Eucaristía éramos los de abajo, los que estaban en los asientos, porque arriba estaban los seminaristas, los obispos y el clero, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a romper con eso? Segundo, ¿por qué se entiende por espiritualidad tener rezos, ¿no? Había que satisfacer, y no se diga que para mí el colmo, y me perdona, pero siento que puedo hablar libremente. Para mí el colmo fue una hora santa virtual. Por favor. O sea, ¿cómo se compagina? ¿Cómo se entiende una hora santa virtual? Que tengo que adorar la pantalla, porque adorando la pantalla voy a llegar a adorar al Jesús que está representado aquí, pero que está del otro lado de la cámara en una custodia. Bueno, yo de verdad que eso sí, ya me había parecido en la conferencia episcopal nuestra, algo fuera de sentido, pero verlo en una asamblea eclesial me pareció mucho. Y lo último fue la participación. Los grupos creo que estaban bien, pero el tiempo que se dio a los grupos es lo que me parece que nos mató, que se gastó, y perdonen la expresión, mucho tiempo en presentaciones, saludos, buenos deseos, piadosos deseos, pero que después el tiempo del grupo siempre empezó corrido, nunca empezó a las 11, y las instrucciones eran tan minuciosas que cuando yo los oigo hablar del discernimiento, del espíritu y de esas cosas, digo, ¡ay, Señor, perdóname! O yo soy ciega, o yo en mi grupo no lo logré encontrar. No lo logré. Y luego el salto de lo que hicimos hasta el miércoles, al documento que nos dieron el jueves y lo que hicimos el viernes, ahí sí me perdí del todo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Jesús o con Daniela, que no son 12, son 41 conclusiones. Y se perdieron todas las orientaciones pastorales, que por lo menos en las 41 sí están presentes. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Irene. Rafael, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, yo los felicito, ¿verdad?, por todo el trabajo que han hecho, tanto a la hermana como al padre. Pero sí, bueno, yo tengo, es una impresión muy personal, ¿verdad?, de que esta asamblea eclesial tuvo una representatividad muy limitada y las consecuencias de esta asamblea eclesial también han sido muy limitadas. ¿Verdad? Yo, lo que recomendaría, ¿verdad? Bueno, en mi forma personal, ¿verdad? Es que viendo precisamente tantos temas que sacó a la luz Jesús y la hermana, ¿verdad? Que se necesitan, o sea, crear, o sea, involucrar mucho más gente de la que se está, con la que se está trabajando actualmente. O sea, eso es urgente, ¿verdad? Que involucrar mucho más gente dentro de las comisiones y dentro de una temática muy, muy específica. Y también creo que lo que es también urgente es la cuestión de reuniones regionales que después ya se lleven a reuniones sobre todo diocesanas, ¿verdad? Y luego a reuniones pues dentro de las parroquias, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que realmente haya un conocimiento de lo que está haciendo la iglesia, ¿verdad? Creo que eso de que estamos viviendo una burbuja es una realidad, ¿verdad? Muchos estamos fuera totalmente de todo lo que está pasando, no tenemos ni idea de lo que está trabajándose en nuestra iglesia. Y bueno, eso es por un lado. Por el otro lado,
también yo creo que con lo que respecta a lo que decía la hermana Daniela, ¿verdad? Es que la espiritualidad debe de ser encarnada, pero también al mismo tiempo debe de irse a una cuestión pragmática, ¿verdad? Que vaya aterrizando, ¿verdad? Las situaciones y que sobre todo, bueno, yo siento que es el reto, ¿verdad? De todo esto es de que es la diversidad, ¿verdad? Dentro de la unidad, ¿verdad? Del que seamos poliédricos dentro de una unidad, ¿verdad? Creo que es un reto enorme, pero es necesario, ¿verdad? El Evangelio es universal y no es para América Latina, ni para Aparecida, ni para, ¿verdad? Sino que debe ser universal, ¿verdad? Y entonces, ahí lo que se requiere sobre todo es la cuestión de inculturación, ¿verdad? Ahora, no sé, estamos acá hablando de Latinoamérica, pero ¿y el resto de la iglesia del mundo qué está haciendo? Aquí no se ha mencionado absolutamente nada y pues ya estamos acercándonos al sínodo en el 2023, ¿verdad? Gracias. Gracias, Rafael. Y Glenda tiene levantada la mano, y dentro del chat muchas de las personas que allí han escrito están relacionadas con los temas que ya han hecho en las preguntas, y también con la realidad de clericalismo que también se ha abordado. Glenda, tu última intervención y después le damos la voz a los panelistas. Buenas tardes desde Panamá. Gracias por la oportunidad y me da gusto saludar a la hermana y al sacerdote. La verdad, para mí, yo estoy, la palabra que ustedes dijeron, liderazgo sinodal, primera vez que lo escucho, y en la cual siento que en mi parroquia, de aquí, no he tratado de estar en las reuniones, pero cuando van ya a las reuniones finales, no puedo concretar con ellos, pues no sé, de repente ideas o qué, pero la verdad llaman lo que es organización, no sé, organización. Si estamos caminando hacia hemos caminado a una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe para ir a un sínodo, debería ser como, no de una manera clerical, como así, pues, como una manera clerical, laico, que no pueda saber lo que en mi iglesia se está hablando, ¿no? Y veo que, bueno, es la situación que estoy actualmente viviendo. También en la parte de discernimiento y en la parte de pueblo de Dios, sí, tenemos que saber escuchar la voz del que nos está escuchando, ¿no? Porque a veces, por lo menos, oímos, pero no pero no escuchamos. Y la voz de Dios, sé que va a estar caminando hacia todos, ¿no? Para poder caminar todos juntos a ese sínodo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Daniela y Jesús. Y yo agradezco todo lo que han dicho, porque muchas de las cosas que ustedes dicen son los mismos sentimientos que tenemos Jesús y yo y tantos asambleístas. Yo creo que acá hay que poner sobre la mesa el intento, esto de ponernos en pie, decir, bueno, va por acá, pero porque fíjense que todos nuestros organismos son sinodales. Nosotros hablamos de consejos pastorales, la vida religiosa habla de consejos provinciales, etc. La actuación no logra ser sinodal. Por eso esto es un indicador de que este camino es muy largo. Yo cuando llegué de la asamblea dije, Dios mío, nos queda mucho camino por andar, ¿no? Nos queda mucho camino por andar. Y tiene que haber un compromiso asumido también por las las iglesias locales. A nosotros también nos llegaba, al menos yo que represento a la CLAR, me llegaba diciendo que hay parroquias que ni se habla de esto, hay pastores que no se han involucrado, que no han aparecido, que no han animado a su laicado. Eso existe, eso es real, eso también se habló, se puso
en la tabla de la evaluación, que no llegó información, hay resistencias a vivir la sinodalidad. Pero yo creo que dentro de lo que Lester pedía, denme el nombre, y me conmovió Lester cuando también leía en tu chat como diciendo hay que ser doctor para ser un laico renombrado que tenga posibilidad de... Mira que también, yo no sé darte nombres en este momento, ¿no? Pero los testimonios fueron la marca registrada del laicado. O sea, hubo muchos laicos dando su testimonio. ¿Que faltaron? Faltaron. O sea, hay muchos rostros que están dibujados en los documentos, pero que faltan dentro del contexto de la asamblea, pero estuvieron presentes en los grupos de trabajo. Yo creo que ahora donde hay que poner la mirada y dar así como el batacazo es en las asambleas regionales, pero seguramente esas asambleas regionales van a estar más ligadas a los participantes, que también para mí esto fue un llamado, me golpeó cuando estaban invitados 1000 a participar y aparecieron 700. Entonces yo también decía, volvemos a lo mismo, los horarios que tiene la iglesia, llámese jerarquía, monjas, no es el del laicado. Entonces hay gente que no puede participar, dejar el trabajo toda una mañana para estar en una asamblea eclesial. Y como eso, tantas cosas dan vuelta por la cabeza. Entonces, hasta acertar el modelo, realmente que fue un ensayo, dentro de todo, que nos deja como con ganas de más todavía, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, que me gusta saludarte, María Irene, por cierto, también coincido plenamente contigo. Es decir, no todo nació del Comité de Espiritualidad y Liturgia, hay cosas que estaban ya puestas en una agenda de trabajo, había también quien se dedicaba a tener en cuenta, por ejemplo, a preparar esa hora santa. O sea, lo que pasa es que la cara visible eran los que estábamos ahí, pero también nosotros, si estamos aquí, no comulgamos con tener una hora santa, por ejemplo, virtual, ¿no? Quienes estábamos ahí. O sea, hay muchas cosas y tienen toda la razón. No nos vamos a poner una actitud defensiva, en absoluto, ¿no? Y bueno, y cómo no confundir la espiritualidad con lo devocional. Pero todo esto sigue estando presente. Entonces, ¿cómo hacer para romper estos modelos? ¿Cómo hacer también para empoderar a los jóvenes, a los laicos, a la misma vida religiosa también, ¿no? Que a veces es muy de bajar la cabeza, lo que diga el padrecito, lo que diga la hermanita, no sé quién. Entonces, estamos a veces todavía en esos pormenores que tenemos que aprender a poner rostro, nombre, y bueno, y a ponernos de pie, ¿no? Esa es la gran invitación que tenemos. No sé, Jesús, si sobre esto también quieres agregar. Bueno, pues creo que tú te manifiestas muy bien, aunque eres más elegante que yo, sí, ciertamente. Siempre más elegante. Pero yo quisiera compartir algunas inquietudes. Una de ellas es que, como anécdotas, ¿no? Entre las personas que recibieron más aplausos presenciales en alguna intervención fue Rafael Luciani, laico. ¿Sí? No es por nada, pero los cardenales no reciben tantas, ni los presbíteros, por si acaso. Es un signo, ¿no? Creo que hay otro elemento interesante, y es que ciertamente yo pienso que estamos en una iglesia tan heterogénea, y yo pongo que estamos conviviendo, un poquito continuando con lo que decía Daniela, conviviendo en la iglesia, en esa especie de mundo poliédrico. Pero ahora voy a cambiar el mundo poliédrico por 4 lados, no más. Un mundo cuadrado. El mundo cuadrado, pienso yo que hay un sector de iglesia, en América Latina también, significativo, que es regresivo. O sea, está mirando a 1540 y no está mirando al 2040. ¿Sí? Qué pena, pero ahí sale. Hay otro grupo de gente que es totalmente indiferente, le trae sin cuidado, va por su bola. No es ni una cosa ni otra, es indiferente a lo que pase, simplemente sigue su misma costumbre. Sí hay un grupo de personas, que es el tercero, que es el mundo más o menos oportunista, o sea, en buen sentido de la palabra, es decir, quien se sube al carro más o menos de la novedad, más o menos, ¿no?
Y luego pienso que hay otro grupo, sí, soy optimista, que es sinodal. Oye, estamos conviviendo, al menos pongo acá, esos 4 tipos de grupos dentro de la misma Iglesia Católica, porque si somos católicos, pues hay de todo, ¿no? Esto es algo real, por lo tanto, sí, a veces uno se siente en una burbuja, se siente astronauta, o ratos dice, ¿qué mismo estaré haciendo, diciendo? Bueno, yo creo que el valor de lo que estaba diciendo Daniela es que tenemos un espíritu, ¿no? Y ese espíritu es el que nos está moviendo. No solamente nos mueven algunas personas con mitras, sino el espíritu mismo, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema interesante, que es un poquito lo que comentábamos con Daniela, y el Papa lo acaba de utilizar en un documento. Ojo, que a veces en la Iglesia y en el mundo hacemos mucho duálogo y poco diálogo. Es decir, a veces es simplemente todos hablamos, cada uno dice su discurso, nadie escucha a nadie y cada uno se queda con lo que tiene. Por lo tanto, eso es un peligro. El entrar en diálogo, incluso con el diálogo con personas diferentes y hasta contrarias, en diálogo, no en duálogo, creo que es uno de los temas que tenemos que seguir trabajando. Y otro elemento es que, sí, estoy de acuerdo, hay que involucrar a la gente. Pero yo me estoy haciendo otro planteamiento que lo voy repitiendo. Yo pienso que no hay que esperar a que nadie nos convoque. Cuando esperamos que alguien nos convoque, estamos siendo gregarios y justificando nuestra falta de ánimo. No, señor. Aquí no estamos esperando a que venga la Virgen María a convocar a la reunión de los apóstoles que están despistados, con miedo y están cobardes y encerrados. No. Creo que tenemos que aprender a que todos nos sintamos tan líderes que nosotros mismos no esperemos a que alguien nos convoque, nosotros nos autoconvocamos y nos buscamos entre gente que estamos en el mismo espíritu. A mí me parece que eso es una dinámica que no creo que sea autárquica, no queremos estar independientes de nadie, pero tenemos que aprender que el camino va por otro lado, a mi modo de ver. Yo pienso que, igual que se puede decir que sin la mujer no existe la Iglesia, y no ni ha existido ni va a existir, por la misma razón que está incluido, sin laicos no puede ni haber Iglesia, ni ha existido, ni va a existir, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que aquí sí hace falta como un trabajo de una espiritualidad y un liderazgo sinodal. 2 grandes elementos, a mi modo de ver. Espiritualidad sinodal y liderazgo sinodal. Yo pienso que no está hecho. No está hecho. No creo que haya nadie que tenga ya la patente de esto, sino justamente los que nos autoconvocamos con el mismo espíritu vamos viviendo, creando y proponiendo, ¿no? Yo pienso que yo soy de las personas que a veces quiero reclamar a los demás, pero me doy cuenta de que necesitamos incluirlos. Por cierto, quiero insistir otra vez en el tema de los jóvenes. Daniela, creo que a todos nos llamó la atención esa participación de la gente joven. Y hay un dato muy curioso, y es que hasta los viejitos se pusieron a bailar con el himno de la asamblea. Hasta los viejitos, hasta los cardenales haciendo así cosas, ¿no? Más o menos con poca sintonía, pero bueno, sí. Y también hay otro dato interesante, y es que, ¿te acuerdas que nos dudábamos si en la red, en esa celebración del último día, iban a participar? Oiga, se incluyeron todos, hasta los cardenales más cardenales, hasta los clérigos más vestidos de clérigos, laicos, jóvenes, viejos. Sí hay posibilidades. Yo soy optimista a pesar de todo. Sí hay pequeños o grandes signos que tenemos que propiciar. Y cuando es fuerte el espíritu, podemos incluirnos. Yo pienso que hay que entrar siempre en esa dinámica que creo que siempre es positiva. Y hay algo que quisiera sumar que me parece muy importante, que es la necesidad de revisitar las palabras, los conceptos, lo que tanto se repite. Desde que empezó la asamblea hasta que terminó, la palabra top 10 fue clericalismo. Continuamente. Yo miraba a los costados y digo, Dios mío, y en un momento me acerco a un sacerdote que tenía detrás mío, digo, ¿me dejás hacerte una pregunta? Digo, ¿qué sentís cuando se dice tantas veces, se repite, porque el clericalismo? Vos que sos clérigo, ¿qué se siente? Me dice, mirá, dice, te agradezco esa pregunta,
Dice, yo creo que si acá somos 100 personas, hay 100 modos de entender el clericalismo. Hasta que no pongamos sobre la mesa qué entendemos por clericalismo, que bien, podemos aquí hasta expresarlo, decirlo, pero qué entendemos por clericalismo en la vida religiosa, en la vida radical, los mismos clérigos, porque eso también está encarnado en nuestras diversas estructuras. Entonces, como para poder desde ahí desentrañar qué aproximar para que esto realmente deje de ser el mal eclesial, ¿no? Porque se repitió por derecha y por izquierda. Entonces ahí hay un punto convergente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniela y Jesús. Hay una mano levantada, pero ya es bastante tarde. Le voy a dar un minuto nomás para que Isabel nos diga unas palabras que nos quiere decir. Pero sí les quiero dar muchísimas gracias por su participación y especialmente por el mensaje de esperanza. En este camino sinodal, todos los bautizados y bautizadas somos iglesia, no nos olvidemos de eso, y que cada uno de nosotros construimos la iglesia, o sea, cada uno de nosotros somos pieza fundamental en donde estemos. Entonces, si en la parroquia o en el lugar no se habla de sinodalidad, yo pongo la palabra sobre la mesa. Hay páginas online que ya hemos dicho, que entras y puedes escribir ahí tu opinión, aunque tu obispo, tu sacerdote o la persona que está de tu parroquia no hable, tú puedes dar y expresar. Ya Cristina nos ha explicado que podemos entrar con acceso a internet a la página del sínodo y escribir ahí lo que a nosotros nos parece. O sea que por todos lados tenemos espacios hoy en día, por los medios virtuales, para hacer escuchar y para la voz de otros y para que nuestra voz también salga por esos medios. Entonces, yo creo que es importantísimo ese concepto que no acabamos nunca cada uno de entender, que somos sujetos activos, no solamente pasivos, sino activos. Entonces, después de decir esta palabra, Isabel, ¿querías decirnos algo rapidito? Sí, solo dos cosas las tengo escritas, entonces no me demoraré mucho. Sí, dile. Mira, toda la iglesia somos jerárquica, tenemos una estructura jerárquica, la vida religiosa tiene estructura jerárquica, parroquias tienen estructura jerárquica, la sociedad vamos teniendo estructura jerárquica. ¿Qué necesitamos? Es un cambio, y ese cambio tenemos que establecer una ruta, y esa ruta pasa por dar al pueblo todo esto, no pasa por vivir un poco del pasado, lo que no hicimos, no, empezar a dar al pueblo. Y además hay otra cosa, nosotros a veces queremos hablar por el laico, no, hay que darle la palabra al laico, escuchar, y el Espíritu irá haciendo el resto. Pero nosotros tenemos que dar un pensamiento conjunto y darle a través de folletos más sencillos, igual no tan elaborados ni tan así, los folleticos, videomensajes cortos. Y después el Espíritu irá haciendo. Hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la participación en este espacio y les estaremos informando de los nuevos encuentros que tendremos y también pueden visitar nuestra página web, también nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde también van a encontrar aquí este video. Hasta pronto y muchísimas gracias nuevamente a todos.